En la noche que el Nevado del Ruiz despertó. El 13 de noviembre de 1985 quedó grabado para siempre en la memoria de Colombia como una de las mayores tragedias naturales de su historia. Aquella noche, el majestuoso Nevado del Ruiz, una montaña cubierta por extensos glaciares y nieves perpetuas, se convirtió en el origen de una devastadora catástrofe que cobró la vida de más de 20.000 personas y destruyó poblaciones enteras en los departamentos de Tolima y Caldas. Durante meses antes de la tragedia, el volcán había mostrado señales de actividad. Pequeños sismos, emisiones de gases, fumarolas y expulsiones de ceniza indicaban que algo ocurría en las profundidades de la montaña. Sin embargo, muchas personas continuaron con sus vidas normales, mientras las advertencias de algunos científicos no lograron generar una evacuación masiva de las zonas de riesgo. La tarde del 13 de noviembre, el volcán comenzó a incrementar su actividad. Hacia las 9:08 de la noche, una erupción expulsó enormes cantidades de ceniza, gases y material volcánico a la atmósfera. Aunque la erupción no fue una de las más grandes registradas en el mundo, tuvo una consecuencia fatal: el intenso calor liberado por el volcán derritió rápidamente parte de los glaciares que cubrían su cumbre. Millones de metros cúbicos de agua se mezclaron con ceniza, rocas, lodo y escombros volcánicos, formando gigantescas corrientes conocidas como lahares. Estas avalanchas de lodo descendieron a gran velocidad por las laderas del volcán, siguiendo los cauces naturales de los ríos que nacen en sus alrededores. Los ríos Azufrado, Lagunilla, Gualí, Chinchiná y otros afluentes se transformaron en verdaderos torrentes de destrucción. A medida que avanzaban, las avalanchas aumentaban su tamaño, arrastrando árboles, puentes, viviendas, animales y todo lo que encontraban a su paso. Horas después de la erupción, cuando muchas familias dormían tranquilamente, la enorme masa de lodo llegó al municipio de Armero, en el norte del Tolima. La ciudad fue sorprendida en la oscuridad y bajo una intensa lluvia de ceniza. En cuestión de minutos, calles, casas, hospitales, escuelas e iglesias quedaron sepultados bajo varios metros de barro. Los habitantes apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Muchos fueron arrastrados por la fuerza de la corriente, otros quedaron atrapados entre los escombros. La ciudad prácticamente desapareció del mapa. De sus aproximadamente 29.000 habitantes, más de 20.000 perdieron la vida. Familias enteras fueron borradas para siempre. Entre las imágenes que conmovieron al mundo se encuentra la de la niña Omaira Sánchez, quien permaneció atrapada entre los restos de su vivienda durante casi 3 días. Su valentía y serenidad frente a la muerte se convirtieron en símbolo del sufrimiento vivido por miles de colombianos. La tragedia no se limitó a Armero. En Caldas, las avalanchas descendieron por el río Chinchiná causando destrucción en numerosos sectores rurales. En las cercanías de Chinchiná, Villa María y otras poblaciones, muchas viviendas fueron destruidas y cientos de personas perdieron la vida. Puentes, carreteras, cultivos y sistemas de comunicación quedaron seriamente afectados. Los habitantes de las riberas de los ríos Azufrado, Lagunilla y Chinchiná vivieron momentos de terror. El estruendo de las corrientes era semejante al paso de un tren gigantesco. Quienes lograron sobrevivir relataron haber escuchado un rugido ensordecedor antes de ver llegar una pared oscura de agua, barro y rocas que arrasaba todo a su paso. Cuando amaneció el 14 de noviembre, el país descubrió la magnitud del desastre. Donde hay pueblos enteros, solo quedaban extensiones de lodo, ruinas y silencio. Miles de familias buscaban desesperadamente a sus seres queridos. Los organismos de socorro enfrentaban enormes dificultades para llegar a las zonas afectadas debido a la destrucción de carreteras y puentes. La tragedia del Nevado del Ruiz dejó profundas lecciones sobre la importancia de la vigilancia volcánica, los sistemas de alerta temprana y la gestión del riesgo. Desde entonces, Colombia fortaleció sus instituciones científicas y de atención de emergencias para evitar que una catástrofe similar vuelva a sorprender a las comunidades ubicadas en zonas de amenaza volcánica. Hoy, más de 4 décadas después, el recuerdo de aquella noche permanece vivo. El nombre de Armero se convirtió en símbolo de dolor, memoria y resiliencia.
Cada 13 de noviembre, Colombia rinde homenaje a las víctimas de una tragedia que cambió para siempre la historia del país y recordó la inmensa fuerza de la naturaleza cuando despierta desde las entrañas de la tierra. Hoy, 5 de julio de 2026, emprendimos una emocionante travesía desde Chinchiná, Caldas, hacia el hermoso poblado de Murillo, Tolima, recorriendo aproximadamente 90 kilómetros a través de uno de los paisajes más impresionantes de Colombia. Nuestro viaje nos llevó desde los 1.800 metros de altitud de Chinchiná hasta cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en las altas montañas del Parque Nacional Natural Los Nevados. Tomamos la ruta hacia Bogotá y, al llegar al sector conocido como La Esperanza, nos desviamos para internarnos en el corazón de la cordillera. A medida que ascendíamos, el paisaje cambiaba lentamente. Los verdes potreros fueron dando paso a extensas praderas de alta montaña, mientras el aire se hacía más frío y puro. Al llegar al cerro El Gualí, comenzaron a aparecer los majestuosos frailejones, guardianes silenciosos del páramo. Estas extraordinarias plantas, únicas de los Andes, parecen desafiar el tiempo y que continúan siendo objeto de estudio por parte de los científicos debido a su enorme importancia ecológica y a los secretos que aún guardan sobre la biodiversidad de estas alturas. Continuamos nuestro recorrido atravesando parajes de incomparable belleza, entre ellos la famosa Laguna Negra, una joya natural de origen glaciar donde nace el río Chinchiná, fuente de vida para numerosas comunidades de la región. Rodeada por la inmensidad del páramo y la presencia imponente del Nevado del Ruiz, la laguna ofrece un espectáculo natural que inspira respeto y admiración. La Laguna Negra forma parte de una importante estrategia de conservación del patrimonio ambiental y cultural del páramo alto del eje cafetero. Este ecosistema único alberga numerosas especies de flora y fauna, incluyendo aves migratorias y patos silvestres que encuentran allí un refugio temporal durante sus largos recorridos. Mientras contemplábamos la inmensidad del paisaje, comprendimos la importancia de proteger estos territorios que producen y regulan el agua para millones de personas. Nuestro recorrido no solo fue una aventura por las montañas andinas, sino también una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de conservar estos ecosistemas para las futuras generaciones. Continuamos con el corazón lleno de gratitud y admiración por la naturaleza colombiana, llevando con nosotros una valiosa enseñanza: sembrar en cada persona la semilla de la conservación, para que lugares tan extraordinarios como la Laguna Negra, el páramo y el Nevado del Ruiz continúen siendo fuente de vida, belleza y esperanza para el país. Continuamos nuestro recorrido descendiendo desde las alturas del Parque Nacional Natural de Los Nevados. Dejábamos atrás los casi 4.000 metros de altitud para dirigirnos hacia Murillo, Tolima, ubicado aproximadamente a 3.000 metros sobre el nivel del mar. La carretera serpenteaba y un poco angosta que entre montañas se abría nos permitía contemplar, una vez más, la inmensidad de aquellos paisajes andinos que guardan la memoria de la naturaleza en su estado más poderoso y también más devastador. Mientras avanzábamos, era imposible no recordar los acontecimientos de aquel trágico noviembre de 1985, cuando la erupción del Nevado del Ruiz desencadenó una de las mayores catástrofes naturales en la historia de Colombia. A lo largo del camino podían distinguirse las enormes cicatrices que dejaron los deslaves y avalanchas que descendieron por las laderas del volcán. Aunque el tiempo ha cubierto muchas huellas con vegetación y vida nueva, la montaña conserva aún las marcas de aquella tragedia. Poco a poco íbamos dejando atrás el paisaje agreste de las grandes alturas. Los frailejones, centinelas silenciosos del páramo, comenzaban a desaparecer del horizonte. También quedaban atrás las extensas formaciones rocosas de tonos grises y ocres que caracterizan las zonas cercanas al volcán. El frío intenso se hacía más suave y el ambiente cambiaba gradualmente. A medida que descendíamos, el paisaje se transformaba ante nuestros ojos. Las laderas desnudas daban paso a extensos mantos de verdes pastos que cubrían las montañas. Aparecían fincas ganaderas, cercas de madera y pequeños grupos de árboles que rompían la uniformidad de los prados. El contraste era impresionante: atrás quedaba el reino del páramo y la roca, adelante se abría un territorio lleno de vida y color. En la distancia iban quedando lugares cuyos nombres están grabados en la memoria colectiva de los colombianos: el Gualí, el río Lagunilla y el Azufrado. Por esos cauces descendieron las avalanchas de lodo, ceniza y rocas que arrasaron poblaciones enteras durante la noche del 13 de noviembre. Hoy, esos valles permanecen en aparente calma, pero continúan siendo mudos testigos de la fuerza incontenible de la naturaleza y del dolor que dejó aquella tragedia. El silencio de las montañas parecía contar historias que el viento llevaba de un lugar a otro. Cada curva de la carretera revelaba nuevos paisajes y al mismo tiempo invitaba a la reflexión. La naturaleza, generosa y hermosa,
también recuerda que posee una fuerza capaz de transformar la geografía y el destino de miles de personas en cuestión de horas. Finalmente, continuamos nuestro descenso hacia Murillo, observando cómo el verde dominaba cada vez más el panorama. Las nubes se desplazaban lentamente sobre las montañas y el aire frío descendía desde las cumbres nevadas. Atrás quedaban los páramos, los frailejones y los cauces que protagonizaron uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia. Delante de nosotros aparecía Murillo, rodeado de paisajes espectaculares, como una puerta de entrada a la belleza natural del norte del Tolima y a la memoria viva de la montaña. Hemos llegado a Murillo, situado en el norte del departamento de Tolima, a 144 kilómetros de la capital departamental, Ibagué. La población fue fundada en 1872. Por su cercanía, es muy fácil apreciar el Nevado del Ruiz. Además, dicho municipio cuenta con unos hermosos paisajes y bellos atractivos turísticos. La población es de 5.000 habitantes. La zona rural del municipio está organizada en 26 veredas y un corregimiento, las cuales se pueden visitar. En cuanto a la economía del municipio, se centra en la producción agrícola, ganadería de leche, papa, arveja, lechuga, hortalizas, hierbas medicinales y de frutas tales como la mora, la uchuva, la fresa, el lulo y el tomate de árbol, ganado bovino, porcinos, aves, equina. Se realiza un evento turístico bicicleta, Paseo Templanza del Arriero. Se realiza el segundo puente festivo del mes de noviembre desde el Murillo hasta Santa Isabel. Los participantes deben tener un nivel alto para poder responder a la exigencia de este tramo. Como dato curioso, queremos contar que en el municipio de Murillo se desarrolla una economía sostenible y sus pobladores se han especializado en producir pomada de marihuana y gotas de marihuana medicinales. El parque principal es el punto sociocultural más importante de Murillo, donde se reúnen a su alrededor las instituciones más importantes y se da muestra de la arquitectura de tabla parada. Es un lugar muy agradable donde comparten los habitantes, rodeados de bellos jardines y hermosos pinos. Maneja una arquitectura colonial y cultural. También podemos encontrar casetas que venden dulces tradicionales. El Nevado del Ruiz forma parte del Parque Nacional Natural Los Nevados e incluye otras cumbres como los Nevados del Tolima, Santa Isabel, El Cisne y Quindío, Vereda La Cabaña y Vereda El Oso. Se encuentra a unos 20 km del casco urbano hacia el oeste, ubicado en el límite entre los departamentos de Caldas y Tolima. Sitios para visitar en Murillo: Cañón de Río Lagunilla. Sobre él se encuentra la cuenca del río Lagunilla. Es un lugar majestuoso donde se puede contemplar el gran volcán Nevado del Ruiz y el nacimiento del cañón del río Lagunilla. Por este cañón se encauzó la avalancha de la tragedia de Armero. Termales La Cabaña. Termal ubicado en la vía Murillo, Manizales, que consta de piscinas de aguas termales con una vegetación superficial de colores, y es una de las vías para conocer el Nevado del Ruiz. Se pueden realizar cabalgatas y recorridos ecológicos donde se puede observar un bosque andino de alto páramo. Termal La Campanita. Termal en el cual se hace un recorrido en media montaña donde se puede observar un variado ecosistema, un bosque alto andino, el cañón del río Recio y avistamiento de palma de cera. Como daticos curiosos de este municipio: la carretera más alta de Colombia, la vía que conecta a Murillo con Manizales, alcanza los 4.149 metros sobre el nivel del mar, en el Alto del Sifón. Para combatir el fuerte frío y prevenir el soroche, mal de altura, en la vía, los locales ofrecen el famoso brandy con leche. Tradición arriera. A diferencia de muchas otras zonas, Murillo es uno de los pocos lugares del país que aún mantiene vivas las prácticas tradicionales de la arriería. Para llegar aquí a Murillo los sábados y domingos hay pico y placa, se debe consultar antes de viajar. Esta medida fue levantada el 30 de junio y posiblemente la vuelvan a imponer. Si te gustan los perros, aquí los vas a encontrar. Gran población de estos animalitos puedes ver en sus calles y parque. A Murillo se le conoce como la perla del norte del Tolima. La Casa de las Tablas Paradas es otro estilo de arquitectura que se puede apreciar allí junto al parque. Este fue nuestro paseo. Ya es hora de emprender el regreso a nuestra Chinchiná del alma.